Hola mis queridos y mis queridas Tauro, bienvenidos, bienvenidas a esta lectura especial para ti. Vamos a hablar acerca del amor, de alguna pregunta específica que tú tengas. Si quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te responderé con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti, mi querido y mi querida Tauro. Vamos a comenzar tu lectura con un mensaje especial de parte de tus arcángeles. También pedirte que me apoyes suscribiéndote con todas las campanitas, dejándome un super like, comentarios y suscribiéndote a mis redes sociales de Facebook e Instagram. Hoy te habla el arcángel Uriel diciéndote muy especialmente, nuevos aprendizajes en tu vida te traerán oportunidades de éxito. Sé consciente de que necesitas confiar más en ti mismo, en ti misma. Mi querido y mi querida Tauro, ¿cuántas veces te has cuestionado si vale la pena tanto sacrificio? Puedes lograrlo sin tanto esfuerzo. Bueno, a veces piensas demasiado las cosas, te complicas demasiado las cosas porque a veces no todo funciona como tú quieres. Bueno, te dicen tus guías espirituales que todo en este momento es perfecto para ti y que viene lo que tú tanto has esperado, lo que tú tanto has soñado, mi querido y mi querida Tauro. Hay cierta situación que te tiene a ti como que la cabeza pensando en muchas cosas, bueno, y que tus guías espirituales, tus ancestros te van a responder ya mismo eso que tú tienes en la cabeza, distinto del amor y sí, distinto del amor, puede ser cualquier otro asunto. Vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales en esta ocasión. Si estás preguntando por alguna venta de una casa, por alguna obra, por algún viaje, algún traslado, te dicen que no es momento, que no es la época esta de hacerla, que mira, que, que esperes un poquito más, que la situación esté mucho mejor. Han habido o podrían estarse presentando muchos problemas, discusiones, dificultades, si tú lo haces ahora sí como tan a la carrera, como lo estás queriendo hacer. Es una situación relacionada con tu trabajo, bueno, te dicen que analices muy bien la situación y que esperes un poquito antes de dar ese paso, antes de dar ese salto. También vamos a ver qué más nos dicen las cartitas acerca de esa situación. Bueno, la verdad es que en esto está inmiscuido alguien que tiene nombre y apellido, es del signo Cáncer, Escorpio o del signo Piscis, alguien que juega sucio, que es bastante deshonesto, bastante deshonesta y que es muy traicionero, muy traicionera esta persona. Si tú ya te has dado cuenta de quién es, bueno, confronta a esa persona, pero hazlo como un príncipe, como una princesa, con argumentos, con cosas bastante sólidas y sin alterarte, porque esta persona te está queriendo así a ti hacer quedar muy mal con respecto a esta situación, pero sí es necesario que tú te defiendas de todo esto. Lo que pasa es que tú eres alguien muy particular, eres alguien como que cuando llegas a un lugar como que alumbras o eres admirado, eres admirada por muchas personas y estás recibiendo la protección de personas de mucho poder, y esto ha generado envidia en alguien que realmente te quiere a ti destruir y que te quiere ver como fracasar. Pero mira, si tú haces las cosas mucho más metódicamente, con pausa, con calma, confiando en que el universo está organizando todo a tu favor, las cosas se dan muy bien. Mira, aquí hay cosas bastante ocultas. Me dicen esta carta de el crepúsculo, la carta de la luna, me dicen que hay personas que tienen doble cara, muy seguramente este personaje, personas de las cuales tú no te debes confiar. El consejo de tus guías espirituales con respecto a esta situación te dice que busques un trabajo liberador. Si es la cuestión del trabajo que está así como tan chueco, te dicen que busques la manera de hacerlo o con personas distintas o en un ambiente distinto, o que busques otras posibilidades, otras oportunidades. Esta persona no te va a dejar de molestar, así te vayas de ese trabajo. Entonces la vas a congelar a ese personaje. Vas a coger en un papelito pequeño, un papel blanco, escribir el nombre de esa persona con tinta negra. Ese papelito lo vas a meter en una bolsa negra pequeña y la vas a meter al congelador. Luego vas a prender una vela blanca. Primero limpias la vela
alcohol, después la unges con aceite, no importa si es aceite de cocina o aceite de oliva o algún aceite especial que tú tengas, y vas a intencionar, le vas a poner intención a esa vela para que bendiga a esa persona y para que esté bien y para que te deje a ti en paz. Cuando se consuma esa vela, esos restos de vela lo vas a botar en una bolsita y lo vas a echar a la basura. La vela la vas a colocar en un platico blanco, ya que utilices solamente para esos rituales, para prender velitas. Pegas la vela, le colocas un alrededor sal, no importa si la sal de cocina o la sal de mar, luego prendes la vela y ya, la dejas ahí consumir a esa velita, ponla en un lugar seguro donde no vayas a poner algún tipo de accidente con la llama. ¿Listo? Me dicen tus arcángeles también que llega la justicia para ti con respecto a esa situación y que hay algo que tú siempre has soñado, que tú siempre has querido, ese va a ser el éxito tuyo y que no te preocupes por esta persona se va a alejar definitivamente de tu vida si tú haces lo que te estoy diciendo, se aleja definitivamente de tu vida y tú comienzas un nuevo camino hacia el triunfo que tú siempre has querido, que tú siempre has anhelado. Entonces vamos para adelante, mi querida y mi querida Tauro. No te me apachurres con respecto a esta situación porque hay solución para ti con respecto a esto. Si la situación ya es lo de la casa, lo de la renovación y toda esta cuestión, también está esta persona queriéndote obstaculizar, haz lo mismo, congélala y prende la vela como te estoy diciendo y verás que las cosas funcionan mucho mejor. También haz la novena a Santa Marta pidiendo eso imposible que tú quieres lograr en este instante. Ahora sí vamos a hablar acerca del amor. Quiero que pienses ya mismo en esa persona. Cada vez que vayas a una lectura a preguntar por alguien, conecta primero con esa persona, ¿no? Nombrándola en voz baja, en voz alta, para que su energía llegue hasta el lugar donde estás haciendo la lectura. Bueno, aquí ya salieron las cartas. Quiero que pienses ya mismo en esa persona especial. Vamos a preguntar qué siente por ti, qué espera de ti, qué piensa de ti, qué me les espera en un futuro más bien cercano. Y vamos a sacar la última carta aquí. Y también el consejo de tus guías espirituales. Lo que siente por ti esa persona es algo muy, muy fuerte. Es algo que es algo nuevo para esa persona. Es un sentimiento tan, tan fuerte el de esa persona por ti que siente que contigo va a realizar absolutamente todo. Cree en ti, confía en ti. Tú le puedes decir que el cielo es zapote y él te lo va a creer. O que el cielo es rojo y él te lo va a... Claro que a veces el cielo se pone rojo a los atardeceres, pero bueno, o digamos de esos colores inusuales. Bueno, es alguien que confía ciegamente en ti y que quiere hacer contigo lo que no ha hecho con otras personas, pero lo positivo, ¿no? Lo bueno, lo bonito. Tu persona especial espera que tú como que te alegres más, como que verte más contento con la relación, como más comprometido, como más echándole fuego a la relación, como que quiere que tú sientas lo mismo que esa persona siente. Bueno, eso es imposible, ¿no? Porque todos tenemos una manera distinta de sentir, pero quisiera eso. Piensa que tú estás pensando mucho, estás pensando demasiado, como que te estás queriendo replantear tu vida y quiere que la replantees con esa persona al lado. ¿Qué me les espera a ustedes como relación, como pareja, en un futuro más bien cercano? Bueno, me dice que esperen un poco acerca de tomar una decisión fundamental que ustedes tienen, que esperen un poco, que no se vayan como tan a la carrera, que hagan las cosas con calma, no importa la fogosidad de esa persona, el afán que tenga esa persona, pero hazle a entender que si hacen las cosas un poco más lentas, un poco más pensadas, conociéndose mucho mejor, les va a ir muy bien, porque a la larga, mira, esta es la mejor carta de la baraja, la de más éxito, la de más contundencia, me dicen las cartas en este instante y para ustedes todo resulta mucho mejor. A frenar un poquito ese carro loco en el cual están montados de la relación en este instante y a seguir luchando por la relación. Vamos a ver qué más me dice el tarot egipcio. Mucho cuidado con personas alrededor de ustedes que están queriendo
que las cosas no funcionen entre ustedes dos, les van a querer poner dudas, les van a querer hacer ver cosas que realmente no están ahí. Mucho cuidado con esos amigos o amigas, entre comillas diría yo. El consejo de sus guías espirituales puede estar siendo muy claro en este momento. Te dicen que, mira, que averigüen, investiguen la mejor manera de llevar una relación. Hay personas que ya han pasado lo que ustedes están pasando en este instante y que les pueden ayudar a través de ya sea libros o consejeros matrimoniales o de pareja. Hay muchos videos en YouTube de acerca de cómo llevar una buena relación. La paz y la tranquilidad debe ser el segundo nombre de esta relación. Y te dicen que ustedes van a comprender por qué están juntos. Vienen de vidas pasadas, vienen de compromisos pasados y es como que esta relación que ustedes están construyendo ahora es como una recompensa de no haber vivido antes, ya sea en esta vida o en vidas pasadas, no haber podido vivir un amor de verdad. Si van a encontrar estos personajes que se van a oponer, sí, pero yo sé que ustedes van a salir adelante, ustedes van a poder contrarrestar a esas malas personas que los quieren perjudicar. Si quieres escribir algo bonito para ustedes en los comentarios de este video, puedes escribir: mi pareja y yo valemos oro, diamantes, triunfamos y avanzamos. O escribe: hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y mis queridas Tauro, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.